Hola viajeros, volvemos con otro video de rediseños, en esta ocasión por parte del desafío Fakemon número 12, donde mediante votación, la comunidad de Discord eligió la entrada con mayor potencial de conseguir un rediseño. Esta dinámica nos permite conocer otros puntos de vista a partir de un mismo origen. ¿Quieres conocer el diseño que surge de esta interesante actividad? ¡En marcha! Hola de nuevo viajero, soy Edari, bienvenido a Tezcaya, y hoy estaremos... rediseñando Fakemon. El desafío Fakemon en su edición número 12 tuvo como temática de nueva cuenta la creación de Fakemon a partir de emojis, en donde los participantes tuvieron que elegir 3 de un total de 8 emojis diferentes para crear un nuevo diseño. Estos videos de rediseños no pretenden desprestigiar el diseño original del creador, sino pulir el diseño para conseguir un Fakemon con mayor presencia visual. Por esta razón, es de destacar que el diseño propuesto por mí es solo una sugerencia, y quedará a criterio de su creador decidir si el diseño propuesto representa su idea inicial. Así que sin más dilación, empezamos con el rediseño del Fakemon presentado por Astro en Discord. Florbu y su evolución Catrinfun. Antes de empezar, recuerda que para poder participar en los desafíos de la comunidad es necesario ser parte del servidor del canal, ya que ahí podrás subir tus participaciones en las secciones correspondientes, no solo para los desafíos Fakemon, sino que también para actividades extra. Además de ello, te recuerdo que ya tenemos disponible la sección de miembros del canal, el cual es una ayuda para poder seguir creando contenido. Gracias por motivarme a seguir con este proyecto. Ahora sí, volvamos a lo que nos compete. ¿Estás listo para conocer mi rediseño del Fakemon creado por Astro? El Fakemon que nos presenta Astro, Florbu y su evolución combinan los emojis del hongo, el fantasma y la flor. Ambos diseños desde su concepción son ideas interesantes, aunque la ejecución lo pone a mitad del camino. Recordemos que es importante siempre incorporar sombras que vayan acorde al espacio donde se ubica nuestro personaje. La ubicación de la luz en una ilustración nos permite destacar elementos importantes en nuestro personaje, particularmente los volúmenes, que a su vez se ven reflejados en las texturas. Florbu es un Fakemon que aparentemente se encuentra en una posible primera o segunda etapa. Es por ello que en este punto nos podemos dar el lujo de jugar con las proporciones. El cuerpo de Florbu parece un cebollín invertido que en su extremo inferior posee un tipo de falda conformada por pétalos y en su extremo superior cuenta con un hongo en forma de gorro. Por lo que nos basaremos en la idea principal para mejorar estos detalles. Astro, recuerda que es importante definir las articulaciones de tu personaje, en particular, los lugares donde surgen elementos como las lianas o su cabeza. Esto nos permitirá naturalizar su apariencia sin que se vean forzados los elementos. Para este rediseño, haré que su cuerpo sea más lineal, y que se aprecie la manera en la que surge el hongo de su cabeza. La flor de su parte inferior pasará a un segundo plano, pues eso lo trabajaré en su evolución. También incorporaré elementos que den volumen al diseño, como los bultos que emergen del hongo. De esta manera, el diseño se verá más trabajado y nos dará la apariencia de una superficie irregular. En cuanto a la paleta cromática, opacaré bastante los tonos, pues quiero que remita la idea de una criatura marchita que esconde tras de sí un concepto oscuro como lo es la muerte. Y es así como damos paso a este peculiar rediseño. Nuevo registro. Florbu. Tipo: planta fantasma. Se dice que este Pokémon es el alma de una mujer que murió en el bosque donde habita. Esta ayuda a salvar a las personas que se pierden en los bosques. Para la segunda etapa, Catrinfun, quiero trabajar una idea opuesta al florido diseño que nos presenta Astro. Por el nombre dado a este Fakemon, quiero suponer que parte de la leyenda de la Catrina, un personaje que en la cultura mexicana está relacionado con la muerte. Es por ello que en esta versión quiero que se vea el lado demacrado de la idea de la flor. Recordemos que plantas y hongos no son lo mismo, por lo que quise jugar en esta ocasión con la idea de que el hongo, al crecer, marchitó la hermosa flor en la que pretendía convertirse, haciendo que los pétalos no alcanzaran a desarrollarse en su totalidad, sirviéndole solo como un raído vestido que oculta su esquelético ser.
Algo que en su propuesta original no termina de convencer es cómo surgen los brazos y las flores de su cintura, pues no considero que se sientan totalmente orgánicos. Por esa razón, la base de los pétalos de la rosa, que es su cuerpo, serán donde surgirán estos, pero a su vez adornarán el diseño como si de un cuello y rebozo se trataran. Al mismo tiempo, quiero jugar con la expresión de este personaje. No quiero una personalidad bastante expresiva, sino más bien algo más indiferente que deje a interpretación del espectador la verdadera manera en la que este personaje se siente. Asimismo, para salir de la básica idea de un hongo regordete clásico, utilizaré otro tipo de referencia que nos permita darle irregularidad al diseño, pues la idea de un cuerpo marchito bastante regular no va con la idea que quiero demostrar. Y es así como viene con paso lento pero sereno. Nuevo registro. Ketrinfun. Tipo: planta fantasma. A este Pokémon se le conoce como el espíritu del bosque. Es amable con las personas que cuidan el bosque, pero si se encuentra a una persona dañándolo, lo atacará sin pensar. Y bien, ¿qué te ha parecido esta propuesta de rediseño de personajes? ¿Crees que mi sugerencia favoreció o desprestigió el diseño original? Te leo en los comentarios. ¿Quieres participar y conseguir tu rediseño? No olvides de unirte a nuestra comunidad en Discord. Encuéntranos como Viajeros de Tezcaya y conoce las bases para ser el ganador del siguiente rediseño. Por cierto, si te gusta el proceso de ilustración que sigo para crear mis personajes, no te olvides de darle me gusta a este video. Yo por hoy me despido, esperando vernos en un próximo video. Adiós.